Yo declaro y decreto que todo lo que yo deseo, siempre lo logro, anteponiendo mucha gratitud y valor, porque todo lo que yo recibo es porque así he querido lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Yo declaro y decreto que todo lo que yo deseo, siempre lo logro, anteponiendo mucha gratitud y valor, porque todo lo que yo recibo es porque así he querido lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Yo declaro y decreto que todo lo que yo deseo, siempre lo logro, anteponiendo mucha gratitud y valor, porque todo lo que yo recibo es porque así he querido lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Yo declaro y decreto que todo lo que yo deseo, siempre lo logro, anteponiendo mucha gratitud y valor, porque todo lo que yo recibo es porque así he querido lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Yo declaro y decreto que todo lo que yo deseo, siempre lo logro, anteponiendo mucha gratitud y valor, porque todo lo que yo recibo es porque así he querido lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que siempre que yo tengo una dificultad, tengo que encontrar soluciones positivas ante cualquier adversidad. Es necesario que me dé cuenta que todo depende de mí para poder lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que siempre que yo tengo una dificultad, tengo que encontrar soluciones positivas ante cualquier adversidad. Es necesario que me dé cuenta que todo depende de mí para poder lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que siempre que yo tengo una dificultad, tengo que encontrar soluciones positivas ante cualquier adversidad. Es necesario que me dé cuenta que todo depende de mí para poder lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que siempre que yo tengo una dificultad, tengo que encontrar soluciones positivas ante cualquier adversidad. Es necesario que me dé cuenta que todo depende de mí para poder lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que siempre que yo tengo una dificultad, tengo que encontrar soluciones positivas ante cualquier adversidad. Es necesario que me dé cuenta que todo depende de mí para poder lograrlo. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo siempre confío en mi sabiduría interior, porque sé que hay un lugar dentro mío que está conectado con la infinita sabiduría de mi Padre Creador. Y ahí están todas las respuestas a todas las preguntas que yo deseo saber. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo siempre confío en mi sabiduría interior,
porque sé que hay un lugar dentro mío que está conectado con la infinita sabiduría de mi Padre Creador. Y ahí están todas las respuestas a todas las preguntas que yo deseo saber. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo siempre confío en mi sabiduría interior, porque sé que hay un lugar dentro mío que está conectado con la infinita sabiduría de mi Padre Creador. Y ahí están todas las respuestas a todas las preguntas que yo deseo saber. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo siempre confío en mi sabiduría interior, porque sé que hay un lugar dentro mío que está conectado con la infinita sabiduría de mi Padre Creador. Y ahí están todas las respuestas a todas las preguntas que yo deseo saber. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo siempre confío en mi sabiduría interior, porque sé que hay un lugar dentro mío que está conectado con la infinita sabiduría de mi Padre Creador. Y ahí están todas las respuestas a todas las preguntas que yo deseo saber. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé que debo confiar en mi yo interior, porque mientras yo me ocupo de mis asuntos diarios, yo escucho a mi guía que está en mi corazón y siempre está conmigo y me acompaña por todo lado y sé cómo hacer las cosas siempre. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé que debo confiar en mi yo interior, porque mientras yo me ocupo de mis asuntos diarios, yo escucho a mi guía que está en mi corazón y siempre está conmigo y me acompaña por todo lado y sé cómo hacer las cosas siempre. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé que debo confiar en mi yo interior, porque mientras yo me ocupo de mis asuntos diarios, yo escucho a mi guía que está en mi corazón y siempre está conmigo y me acompaña por todo lado y sé cómo hacer las cosas siempre. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé que debo confiar en mi yo interior, porque mientras yo me ocupo de mis asuntos diarios, yo escucho a mi guía que está en mi corazón y siempre está conmigo y me acompaña por todo lado y sé cómo hacer las cosas siempre. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo sé que debo confiar en mi yo interior, porque mientras yo me ocupo de mis asuntos diarios, yo escucho a mi guía que está en mi corazón y siempre está conmigo y me acompaña por todo lado y sé cómo hacer las cosas siempre. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que lo más importante que yo hago en mi vida es perdonar, porque perdonar es sanar. Ahora estoy siempre dispuesta a perdonar y soltar esa prisión que me quiere encarcelar
y no caeré ahí ya jamás. Por eso ahora yo suelto esa prisión que me quiso dañar, la borro, la elimino, y no me incomodará jamás perdonar, porque sé que perdonar es sanar. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que lo más importante que yo hago en mi vida es perdonar, porque perdonar es sanar. Ahora estoy siempre dispuesta a perdonar y soltar esa prisión que me quiere encarcelar, y no caeré ahí ya jamás. Por eso ahora yo suelto esa prisión que me quiso dañar, la borro, la elimino, y no me incomodará jamás perdonar, porque sé que perdonar es sanar. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que lo más importante que yo hago en mi vida es perdonar, porque perdonar es sanar. Ahora estoy siempre dispuesta a perdonar y soltar esa prisión que me quiere encarcelar, y no caeré ahí ya jamás. Por eso ahora yo suelto esa prisión que me quiso dañar, la borro, la elimino, y no me incomodará jamás perdonar, porque sé que perdonar es sanar. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que lo más importante que yo hago en mi vida es perdonar, porque perdonar es sanar. Ahora estoy siempre dispuesta a perdonar y soltar esa prisión que me quiere encarcelar, y no caeré ahí ya jamás. Por eso ahora yo suelto esa prisión que me quiso dañar, la borro, la elimino, y no me incomodará jamás perdonar, porque sé que perdonar es sanar. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que lo más importante que yo hago en mi vida es perdonar, porque perdonar es sanar. Ahora estoy siempre dispuesta a perdonar y soltar esa prisión que me quiere encarcelar, y no caeré ahí ya jamás. Por eso ahora yo suelto esa prisión que me quiso dañar, la borro, la elimino, y no me incomodará jamás perdonar, porque sé que perdonar es sanar. Así es y hecho está, nada ni nadie podrá impedir este decreto.